a retomar de una vez la clase. Y sí, efectivamente, principalmente, claro, vamos a hablar del último cuarto, sobre todo del siglo XIX en algunas cosas, pero vamos a retomar el siglo XX y XXI que en materia de negocios internacionales nos ha dejado mucho, diría yo. Sin embargo, vamos a tratar de abordar lo más importante, lo más relevante en ese sentido. Y entrando de una vez en materia, empecemos con una frase. ¿Alguno de ustedes ha escuchado sobre Franklin Delano Roosevelt? ¿No fue un presidente de Estados Franklin Unidos? Delano Roosevelt. ¿Se han escuchado? Sí, señor. Horrible. Sería por eso que terminó tan malito, porque él terminó en silla de ruedas muy malito. Pero pues ha sido primero el que más veces ha sido elegido, 4 veces, si mi memoria no me falla. Le tocó retomar a Estados Unidos casi en shock después del crack del 30 en Estados Unidos en la bolsa de Nueva York, en octubre del 29, y pues como estuvo varios periodos, llegó hasta la Segunda Guerra Mundial, también tocó ese chicharrón. Y pues imagínense, este señor pues fue considerado un verdadero héroe en la historia de los Estados Unidos. Y él dice algo que me quise traer como frase que me parece muy interesante. Juan Camilo González me levantó la mano llegando, qué chévere. Hola Juan Camilo. Hola, profe, buenas noches, ¿cómo está? Eso sí me gusta, que lleguen haciendo preguntas, eso me parece muy bueno. ¿Qué pasó Juan Camilo? No, profe, es que no sé, yo el sábado en la mañanitica le envié un correo, no sé si lo revisó, No sé, Juan porque Camilo, yo reviso todos mis correos a nivel institucional. es que lo Trato que, de que no se me pasen. profe, es que no, ¿Qué pasó? no habilitaba la toma y pues no pude subir el trabajo ese día. Entonces yo le envié un correo, No, Juan pero Camilo, pues lo que no pasa es recibí. que recordarás como comentamos. Sí, Juan Camilo, es que como comentamos el primer día, en ese sentido ustedes tienen que entender que yo doy un tiempo para subir los trabajos, Juan Camilo. Y por las razones que sea, si se pasa el tiempo, pues imagínate, tendría yo que decir al resto de personas qué pasó y todas las razones No, serían válidas. No sé es si se que haya no, sido o eso, sea, a Juan mí no me Camilo. aparece el curso en Moodle, no, es que a mí no me aparece el curso como tal en Moodle, profe, en la plataforma. No está en modo, pero No, está en no, Teams. Juan Camilo, si quieres para poder avanzar, te quedas al final de la clase y me cuentas a ver cómo fue el rollo. ok, profe, ok. Bueno, muy bien, Juan Camilo. Bueno, jóvenes, ahora sí retomemos. eh, pero él sigue con la mano arriba. Juan Camilo, ¿qué pasó? Profe, yo quiero hacer otra pregunta. Ah, ya me bajó la mano. Estaba Ya, profe. preocupado de qué pasó. Bueno, em, estaba hablando precisamente del señor Roosevelt y me pareció pues una frase muy pertinente porque pues este señor pues, realizó muchas cosas en la vida y como que tiene peso para decir estas cosas. En la vida hay algo peor que el fracaso, el no haber intentado nada. Ustedes saben que desde la semana pasada les he intentado proponer a manera reflexiva, como lo hacemos al principio de cada clase, que reflexionemos con respecto a lo que está pasando en el país y en el mundo, porque no solamente es Colombia, pues es el mundo entero. El tema de esta crisis y bueno, más aún allá de lo que va a pasar a partir del 1 de septiembre, pues no nos rindamos, siempre hay que dar la pelea, siempre hay que corte, no sé si me están escuchando. Me están escuchando porque creo que hubo un pequeño corte. Ahora, profe, sí se Sí, cortó. profe, ahora sí. Sí, se cortó. Ah, caramba. Pero creo que ahora sí volvió a entrar, ¿cierto, Lady? Sí, señor. Gracias, Lady. Lady está en la jugada volando. Entonces les estaba diciendo que a veces nosotros nos dedicamos a como a echarle la culpa a todo el mundo. No, es que no lo puedo hacer porque es que el presidente no hizo esto. No tengo ni una herramienta. No, es que la alcaldesa a veces hace esto, entonces yo no hago tanto esto.
No, nosotros lo que necesitamos es siempre salir adelante, siempre dar un paso adelante, siempre proponer, siempre hacer. Adelina Ibáñez, Adelina, creo que tienes algún elemento por preguntar. Adelina, Profe, no, sí. señor. Ah, ya no. No, pues estaba probando el tema de la mano, uno nunca sabe levantar la mano, nunca sabe si esto funciona o no. Listo, Adelina. Entonces estaba comentándoles eso, y uno siempre debe superar como esos escaños y no depender de lo que se hace o no se hace por parte de los demás, sino lo que yo hago, lo que soy capaz realmente de hacer, de proponer, de realizar en mi vida, para así avanzar, para así dar un paso adelante. Bueno, después de esta reflexión, pues continuemos. Eh, y pues, como les dije, vamos del siglo XX a XXI ya en lo que es esta introducción que muchos de los negocios internacionales. Vamos a tener que retomar algunas cosas del último cuarto del siglo XIX, pero van a ser pocas cosas y ya se van a dar cuenta por qué. Y en este tema de los negocios internacionales, algo muy importante, por supuesto, ha sido el tema del transporte. Vamos a ver más adelante una gráfica que les traje entre terminada la Primera Guerra Mundial y hace un par de años, donde uno se da cuenta que el transporte pues, es definitivo en los negocios internacionales. De hecho, los países más desarrollados, y lo vamos a ver tener en un mapa, muchos elementos asociados a los negocios internacionales en estos países, básicamente el G7, el G8, cuando se incluye a Rusia, depende por importaciones o exportaciones asociadas a autopartes o el tema de transporte. Es decir, el transporte no solamente es el que ha movilizado, el que ha transportado la mercancía. Curiosamente, en el último cuarto de siglo, estoy hablando más o menos desde 1980, y las dos décadas que hemos vivido del milenio, el transporte se ha convertido en parte del intercambio de los negocios internacionales, ¿no? Ya vamos a ubicar eso en un mapa final. Lo otro es la información, sí, la información, y ustedes lo saben mejor que yo, también ha revolucionado el tema de los negocios. De hecho, pues la mejor prueba es que si no hubiera sido por este tema de la información, yo no me quiero imaginar, jóvenes, si esta pandemia se hubiera presentado hace 20 años, 30 años, cuando escasamente en el 97, 98 se masificó el Internet, o cuando no teníamos Internet como lo tenemos hoy en día, porque el Internet existe ya hace más de 60 años. No me quiero imaginar cómo ha sido eso. Entonces, la información y el transporte, pues, son definitivos en el tema de negocios, pero entremos un poquito más en cosas específicas. Otro elemento muy importante asociado con el tema de los negocios internacionales ha sido el tema de la entrada del motor de explosión. El motor de explosión, para no entrar ahorita en materia muy minuciosa, es aquel motor que lo llaman el motor de gasolina o el motor Otto, lo llaman también, porque este motor fue creado por Nicolas August y después de este análisis, digamos, de lo que era este motor por Nicolas August, que era un belga, un señor muy reconocido en Alemania en la industria de la automotriz a finales del siglo XIX, el señor Otto, además que fue padre de, a ver si me acuerdo bien, de Gerard, sí, creo que es Gerard Otto, que fue uno de los fundadores de BMW en 1917. Y es aquel motor que ustedes echan gasolina, por eso se llama también motor a gasolina, y con una chispita va echando un gas y el gas entonces dispara un pistón. Y bueno, los carros que ustedes conocen son hechos de estos motores. Esto fue definitivo. Henry Ford fue el maestro de esta industria con su modelo T, modelo que revolucionó para mí la industria automotriz mundial. El primer carro fue en 1908, hasta 1927 ha sido, junto con el Cucarrón, Volkswagen, el carro que más se ha vendido en el mundo. Además que Ford creó también los primeros camiones de transporte de mercancía. Y con su famoso amigo Forrest Stern, crearon y masificaron la industria de los carros, de los automóviles, y eso revolucionó los negocios internacionales. De hecho, cuando fue precisamente el tema de las
de las guerras mundiales, si no hubiera sido por estos carros que llevaban hasta las ambulancias, pues no se hubiera podido realizar muchos de los elementos que tienen que ver asociados hoy en día con el transporte masivo y de personas. Entonces, un elemento muy importante en los negocios internacionales fue la llegada de este motor. El otro momento determinante en los negocios internacionales realmente son dos. Uno, el establecimiento del Canal de Panamá y otro, el Canal de Suez. Bueno, el Canal de Panamá ya hablábamos, pero venga, interactuamos, que es que a mí me gusta interactuar con las personas. Ingrid, ¿me oyes? Ingrid Damaris. Ingrid, Sí, profe, acá digo. Ingrid, ¿sabes algo sobre el Canal de Suez? ¿Dónde queda ubicado? ¿Cómo es eso? ¿Por dónde es? ¿En qué parte del mundo? No, no conozco. Bueno, vale, Ingrid. Vamos a ver si alguien nos da la mano. ¿Vale, Ingrid? Bueno, profe. Vale, gracias, Ingrid. Preguntémosle a Luisa. Luisa Stephanie, buenas noches. Luisa, Buenas noches, profe. Luisa, ¿nos das la mano con eso del Canal de Suez? Profe, la verdad no tengo ni idea. Bueno, si mi memoria no me falla, señor el ingeniero Lesseps, que entre otras tiene que ver con el famoso puente que se construyó sobre el río Magdalena y Girardot. Construyó un canal, es que es una obra de arte en el cual ustedes ven que parte de lo que es la mercancía y personas que venían por el Mediterráneo pueden acortar el camino por donde es cerca del Líbano, bajando hacia el Golfo Pérsico y se meten por toda la mitad del Golfo Pérsico, ahí donde está Israel, Siria, el Líbano. Y eso es un canal que revolucionó los negocios internacionales. Si no hubiera sido por ese canal, con eso les digo todos jóvenes, el tema del petróleo desde el Golfo Pérsico, el tema de todos los negocios asociados con el Magreb, que es el norte de Europa, y el Golfo Pérsico con Europa, pues no hubiera funcionado. Es que imagínense, esto revolucionó los negocios internacionales entre Europa, el Golfo Pérsico y el Magreb. El Magreb es el norte de Europa, perdón, del África. El canal de Suez fue una maravilla, además de la ingeniería. Y el otro canal que ustedes conocen, pues el canal de Panamá, que relativamente hace poco, pues amplió el canal y además recibe barcos que se llaman barcos, que eso tendremos que hablar de estas cosas, que son barcos post-Panamá. Para que ustedes entiendan, un barco Panamá es un barco de por sí muy grande, pero el calado, o sea, la profundidad con la que llega un barco hacia abajo del mar, eh, pues no era suficiente en las esclusas del canal de Panamá. Entonces, Profe, sí, Luisa, te escucho. profe, qué pena, es que será que me puede volver a repetir el canal de Suez, qué fue lo que, digamos, ayudó. Es que Pues no le escuché entrecortado, qué pena, profe. no, Luisa, gracias más bien por avisarme que nos estaba escuchando, por supuesto que te cuento. Estábamos hablando de las maravillas, digamos, que nos legó el último cuarto del siglo XIX y comienzos del siglo XX en los negocios internacionales. Y aparte la invención del motor de explosión, Luisa, sin lugar a dudas, la creación, la construcción de dos maravillas de la ingeniería, como son el Canal de Panamá y el Canal de Suez. El Canal de Suez queda ubicado, a ver, Luisa, ¿tú sabes dónde queda o qué países hacen parte del Magreb? Magreb, ya les voy a escribir aquí eso en el chat. Magreb, el Magreb. No lo escriben con H, ¿no? ¿Alguien ha escuchado sobre ese tema, el Magreb? Bueno, el Magreb es el norte del África. Entonces, Argelia, que para entonces pertenecía a Francia, Túnez, que también tenía parte de Francia, Marruecos. Esos países eran muy importantes porque quedan sobre el Mediterráneo. Entonces, todos los negocios, digamos, los intercambios de todas esas especies que salían del África hacia Europa, particularmente hacia España y hacia Francia, no tenían ningún problema, pero llevarlas eh, hacia el lado que vimos del Alto Mediterráneo, que ustedes ya saben cuál es, que el Alto Mediterráneo es esa esquinita del Mediterráneo, donde está Tilos, Biblos, y pasarlo hacia el Golfo Pérsico,
Pues imagínense, ahí está Arabia Saudita, Oman, está la entrada, por ejemplo, hacia la profundidad, hacia lo que es la antigua Babilonia, donde está Irán, Irak, eh, están también los grandes, digamos, productores de petróleo como Dubái, como los Emiratos Árabes Unidos. Toda esa mercancía, todos esos productos hubieran quedado estancados o los hubiera tocado la vuelta por el continente africano para llevarlo a Europa. E imagínense el costo que hubiera sido transportar el petróleo. Pues bien, el canal de Suez fue una maravilla del mundo. Eso queda, como les dije, por ahí donde queda Israel, Egipto, Siria, Líbano, ahí cerquita, ahí hace un corte entre el continente africano y donde empieza parte del continente asiático, pero la parte occidental, digamos. Y pues ahí se generó y se ha generado en los últimos ciento y pico de años todo el transporte de petróleo, imagínense ustedes, a Europa y al Magreb. O sea, eso ha revolucionado el transporte y ha revolucionado el costo del transporte, por lo que les acabo de explicar. No sé si con eso ya, Luisa, te pude quedar claro con respecto a tu pregunta. Sí, señor. Bueno, bueno, y el canal de Panamá que ustedes conocen, Luisa, muy bien. Un canal que desafortunadamente por temas históricos que no es propio de esta clase, pero les fueron tocado tangencialmente, lo perdimos. Lo perdimos porque Colombia, y ustedes sabían, entre 1863 y 1899, que estuvo el último presidente que tuvo Colombia con el territorio panameño, nos dedicamos a las guerras civiles. Fíjense ustedes, tuvimos más de 30 guerras civiles chiquitas, hasta que llegamos a la guerra de los 1000 días. Y pues hubo un desorden institucional y el Estado no visitaba Panamá. Los gringos sí se dieron cuenta de lo que estaba pasando ahí. Al fin y al cabo, entre el Pacífico y el Atlántico, son casi 80 kilómetros, o sea, es muy corto el transporte. Para que ustedes se den una idea, el canal de Suez, que sigue siendo una maravilla para los transportistas en esa parte del mundo, son casi 190 kilómetros. Y allá se paga y uno pasa en barco y pues el fletaje no es tan caro, dado el beneficio que tiene. En el canal de Panamá son casi 80 kilómetros. Que ese es el gran disparate que quiso el presidente de Nicaragua, Ortega, decir que iba a ser el canal por Nicaragua. Son casi 200 kilómetros, eso es impagable. El flete de eso sería impagable. Pues los gringos se dieron cuenta de eso. Eh, digamos que hicieron un acercamiento, pero también aprovecharon el despelote que teníamos acá, convencieron al pueblo panameño y bueno, ustedes saben en qué terminó eso. Perdimos el canal de Panamá tristemente. Recientemente abrió sus últimas esclusas. Son una belleza, son hermosas. Lástima que la ciudad de Colón está muy descuidada, que es uno de los puntos claves de puerto. Y pues cambió lo que es el transporte a nivel del norte del mundo, porque ahí pasa todo lo que va hacia Estados Unidos en su costa norte, como a toda Sudamérica. Bueno, sigamos porque este tema de los negocios dije que iba a ser apasionante entender por qué se ha configurado y qué es lo importante acá. Otro elemento muy importante, por supuesto, es la creación de las cámaras de comercio. ¿Por qué? Porque las cámaras de comercio inicialmente, su razón de ser fue crear vínculos entre los comerciantes y empresarios que eran asociados. Buscar acuerdos, buscar intercambios, información. Yo no sé si alguno de ustedes sabe cómo fue la creación de las cámaras de comercio. Aunque las primeras que conocemos se crearon por la colonia. Imagínense ustedes. Existió la primera que se conozca en Occidente, en Burgos, la ciudad de Burgos, tal vez hacia 1550, donde se manejaba todo lo que eran los mercaderes que manejaban con las Indias, con las Américas. Y otra que se creó en Sevilla, si mi memoria no me falla, a finales del siglo XVI, que era algo así como la Cámara del Transporte hacia las Indias. Y eran todos esos comerciantes que planteaban entre ellos cómo generar intercambio hacia Europa y las Indias. Después vino tal vez la primera en América, que fue creo que la Cámara de Comercio Azteca. En Francia hubo también en el siglo XVII una en Marsella, que es un puerto muy importante,
porque queda sobre el Mediterráneo. Bueno, y cuando terminó la Primera Guerra Mundial, se firmó un tratado de paz, jóvenes. Se llamó el Tratado de Versalles. El Tratado de Versalles surgió, por ejemplo, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, como organismo internacional independiente. Pero aparte de eso, unos empresarios dijeron, oigan, un momentico, no desaprovechemos este momento. Y desde Estados Unidos, empresarios y comerciantes dijeron, montemos una cámara de comercio. En buena parte estas guerras se han dado porque los empresarios no hablamos, no creamos términos de intercambio, no generamos oportunidades, no hacemos ruedas de negocios y surge la Cámara de Comercio Internacional, imagínense ustedes. Después, más adelante, pasa a sede en Francia la Cámara, pero pues plantea eso. Y es tan importante en los negocios internacionales, niñas y Camilo, que esta creación de la Cámara de Comercio termina, son temas que vamos a tratar más adelante, con el establecimiento de unos términos que unificaba el lenguaje internacional de los negocios, como fue los términos Incoterms. Los Incoterms, y lo vamos a ver seguramente más adelante, son siglas que con el tiempo se fueron aceptando en temas de negocios. Tal vez lo que ustedes, no sé si han escuchado el término FOB y SIF. ¿Qué significa FOB en negocio internacional y SIF? Bueno, eso salió de esta reunión primera. De hecho, eso fue en 1919, después hubo otra en 1923. Ya sacaron seis signos de esos, sobre todo a nivel internacional dentro de los Estados Unidos y algunos países europeos, porque la primera reunión de Incoterms y de Cámara de Comercio Internacional hicieron 13 países. Después, en 1928, ya eran 30 países, decían, utilicemos los mismos términos cuando mandemos mercancía allá que aquí. Entonces, ya van 30 países, hasta que en 1936, antes de la Segunda Guerra Mundial, sacan la primera publicación, que eso saca periódicamente, dice, mire, tal signo quiere decir esto, y si una mercancía llega en términos FOB, usted ya sabe qué significa eso, quién paga los fletes, quién paga los impuestos, quién paga los seguros. Eso fue muy importante. La Cámara de Comercio, crear cámaras de comercio fue re clave, pero también el surgimiento de los términos Incoterms, del cual ya minuciosamente trabajaremos tema a tema dentro de esta clase. Sin lugar a dudas, el otro tema fue la aparición de la aviación comercial internacional. Aquí ya sabemos que Avianca, que en esa época se llamaba SCATA, fue la segunda aerolínea comercial creada en el mundo. Y en 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, se reúnen precisamente en Chicago y firman lo que se llama como el Convenio sobre Aviación Civil Internacional. Eso fue determinante. Yo espero que estén tomando apuntes de esto porque esto fue determinante para los negocios internacionales. Ese convenio fijó los términos de lo que se llama como Open Skies o cielos abiertos. Entonces era decir, bueno, si usted pasa un avión por encima del territorio, ¿qué debe hacer? Si va a aterrizar, ¿qué permisos debe pedir? Si va a llevar mercancía sobre un territorio donde no va a aterrizar, ¿qué debe hacer? Bueno, todos esos términos básicos de movilidad de mercancía y de pasajeros asociados al derecho internacional surgieron con ese convenio que se firmó en Estados Unidos. Bueno, después, y ustedes lo saben mejor que yo, casi terminada la Segunda Guerra Mundial en 1947, se dice, bueno, ya tenemos todos los términos, los más importantes por lo menos, porque inclusive hasta este milenio se han creado, inclusive este año se han creado nuevos términos Incoterms. ¿Por qué no generamos la estandarización de normas que tengan que ver con calidad? Ya más adelante, y ustedes lo saben, las normas ISO no solamente ya abordan la calidad, sino la seguridad industrial, el tema del medio ambiente, la calidad asociada a toda la producción. Y son las normas ISO o normas creadas por la organización que surge en 1947, que es la Organización Internacional de Estandarización. Bueno. Y
después surge lo que se denomina como la containerización. ¿Alguno de ustedes o alguno de ustedes ha escuchado sobre el tema de un container? Claro que sí. A ver, preguntémosle a alguien. Angie, Natalia Reina. Angie, ¿me escuchas? Hola, profe, sí, señor. Vale, Angie. Angie, ¿sabes algo de los containers? ¿Por qué son tan Em, importantes para los negocios? pues esos no son los contenedores grandes donde guardan toda la mercancía y la transportan de un puerto a otro. Sí, señora. Muy bien, Angie, muy bien. Angie, ¿te quedó claro lo de las normas ISO, la importancia? Sí, señor. ¿Y el convenio sobre aviación civil internacional del 44? También. Sí, señor. Que Y los permitía. términos Incoterms, las cámaras de comercio. Sí, señor. No, esa Angie está volando, no, yo también me pongo a preguntar estas cosas. Angie, gracias. Vale, profe. Angie está volando, dime, profe, eso es un container, profe. Rápidamente, como les dije, de esto vamos a hablar seguramente ya de manera más minuciosa, pero como estamos en introducción, fíjense, pasamos de estar hablando hace 8 días de los fenicios allá a hablar de las normas ISO y las normas Incoterms. Los containers son muy importantes en los negocios internacionales, jóvenes. Que se conozca, fue en Inglaterra, gracias a su industria de la minería, sobre todo asociada al carbón. Y ciudades como Liverpool y Manchester, que son unos superpuertos, donde salía el carbón, que se generaron los primeros cajones, por decirlo así, grandes, que se llaman así, esos big box, donde se guardaba el carbón. Y eran a bases de madera, tapados con lona, y que evitaron que efectivamente hasta comienzos del siglo XX llegara la mercancía y tocara botarla ahí al puerto y esperar que alguien la recogiera o lo que hacían antiguamente, ustedes sabían, pero donde había un puerto para que la mercancía no se llevara, muchas de esas mercancías se bajaba y volvía, se subía. Entonces, cuando era mercancía delicada, pues ustedes se imaginan el riesgo de que se rompiera o se dañara esa mercancía o se quedara encerrada en una bodega de un barco a merced del movimiento de la marea. Bueno, en fin, y, y los containers surgen efectivamente como esa opción de mantener, de mover la mercancía. En esto se avanzó muchísimo después de esa experiencia de la industria minera inglesa, como siempre, y tristemente en el periodo de guerras. Por ejemplo, cuando se invitó a, entre comillas, invitar, porque que le inviten a una guerra, eso es un decir. El ejército australiano traía parte de su mercancía en unos contenedores que ellos hicieron especiales. eh, por supuesto, después que se sepa, los americanos avanzaron muchísimo en ese tema después de la Segunda Guerra Mundial, donde manejaban mucha mercancía también de tipo bélico, y por ejemplo que llevaron a Singapur, que era el gran puerto para la guerra del Pacífico, hasta que a finales de los años 50 del siglo pasado se hizo precisamente un bloque parecido a lo que ustedes conocen hoy en día, estamos hablando de años 55, 56. Ya después se empezaron a estandarizar los tamaños, porque entre el 50 y el 70 los containers tenían un gran problema, niñas y Camilo, es que como un container es grande y tiene especificaciones de eso, también hablaremos en su momento, hasta para enganchar. Cuando son diferentes, pues había que hacer un barco diferente para cada container. Si venía de Estados Unidos, si venía de Europa, pues eran muy diferentes. Eh, y fuera de eso, pues el tema asociado con el tamaño y el volumen también era diferente, inclusive la manera de acuñar, de empilar los containers, de especializar los containers, que eso también en su momento hablaremos de qué tipos de container hay, para qué tipo de mercancía, hasta que efectivamente en los años 80 ya había una estandarización general, se logró que todos sobre todo lo que antes, y hago un paréntesis, las normas las manejaban era por compañías, no que esta viene de tal compañía del Asia, entonces tiene su propio estándar, no que esta viene de tal compañía europea del centro de Europa, entonces tiene su propio estándar. Entonces, no, un solo estándar para que podamos acuñarlos y podamos engancharlos de la misma manera, lo mismo, para que podamos montarlos y desmontarlos de barco de manera igual, o subirlos a un tren, o
crear para aviones, que también se creó después container para aviones. Eso fue muy importante y yo les traje a ustedes un video, aunque eso vamos a hablar más adelante, como les dije, de cómo surgió ese tema de los containers. Se los dejo ahí por si lo quieren más adelante consultar. Igual lo vamos a ver en su momento cuando hablemos de las clases de container, pero se los dejo para que lo vayan consultando. Finalmente, y como lo dije al principio, estamos en la era de los negocios internacionales de chip-led growth, que es como estamos en el crecimiento de la microelectrónica asociada a los negocios internacionales. Entonces, un ejemplo de chip-led es cuando usted, por ejemplo, contrata una mercancía con DHL y le introducen un chip para hacerle seguimiento de la mercancía, que hoy en día hasta la temperatura se la dice. La temperatura de la mercancía va a esto. Si va por mal, le dicen, no, mire, ya va llegando a Costa, está a 200 kilómetros de Manaus, en Brasil. La mercancía toda está completa, le hacen inventario. Bueno, todo se maneja satelitalmente, pero con seguimiento GPS y el estado en términos reales de lo que es el movimiento, traslado, desmonte y llegada de mercancía. Bueno, después de eso, podemos decir que efectivamente ya superamos la era del proteccionismo. Yo les dije a ustedes la clase pasada, el proteccionismo ha sido un periodo que han vivido las grandes potencias. La mercancía inglesa y la industrialización de comienzo y finales del siglo XIX y comienzo del XX vivió proteccionismo. Estados Unidos tuvo un proteccionismo violento con aranceles altísimos después de 1929, casi hasta el 35 a nivel mundial, por el tema del crack del 29. Entonces, ya entramos como en una era donde todo el mundo decía, no. Desde los años 80 hubo una reunión que se denominó el Consenso de Washington. Un tecnócrata americano en una reunión en Washington dijo simplemente, el comercio mundial funciona más si se abren, si se disminuyen las barreras comerciales. Ya vamos a ver que barreras comerciales son parancelarias y arancelarias. Y desde eso, pues el comercio se disparó. Ya desde los años 80 del siglo pasado, estábamos en ese periodo. Sin embargo, hay que ver qué pasa y eso lo analizaremos más adelante. Y hay que observar mucho la disputa comercial y política que tiene Estados Unidos y la República Popular China. Bueno, muy bien. Vamos a ver algunas gráficas que yo creo que ustedes se den cuenta que nos van a mostrar varias cosas que es importante para esta clase de aquí en adelante. ¿Alguien me ayuda con la traducción? ¿Se le miden a eso? Aquí a la derecha dice parte de lo que hay que explicar. A ver, joven Juan Camilo González. Juan Camilo, ¿me oyes? Sí, señor, profe. Juan Camilo, ¿se le mide? ¿Me ayuda con ese gráfico o qué? Pues vamos a intentarlo, profe. Eso, Juan Camilo, eso me gusta, esa es la actitud. Mira, yo le voy a ayudar, no se preocupe. ¿Qué me está diciendo a mí este gráfico, Juan Camilo? Miremos a ver qué dice el título. Después yo te pregunto. Dice, la globalización del comercio de los commodities como el petróleo y otras materias con precios volátiles. Juan Camilo te está diciendo que lo que más se ha negociado desde 1900, imagínate, hace 120 años, ha sido particularmente commodities. Pero lo primero que te voy a preguntar, y si sabe alguien nos ayude, si Camilo no sabe, me dice, profe, no sé, y debemos saber cómo sacamos eso adelante. Juan Camilo, en negocios internacionales, ¿qué es eso de un commodity? ¿Qué es un commodity? Aquí está en singular, fíjate, Camilo. Y esa palabra aquí está en plural abajo. ¿Qué es un commodity? Cuando yo hablo de commodities en negocios internacionales, ¿a qué me refiero? Pues, profe, hasta donde yo tengo entendido, los commodities son, digamos, la negociación también en las bolsas de valores, pero pues son unas bolsas de valores especiales y, digamos, se intercambian, o sea, se juega en ese mercado con los precios, digamos, del petróleo y demás materias primas como el oro, el café, también partes de la agricultura. A ver, vamos a ser específicos porque tú estás muy cerca de la respuesta. Podríamos decir entonces, Juan Camilo, primero, que commodities son productos.
¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, para complementar lo que tú dijiste, los commodities, este término se generalizó muchísimo, Juan Camilo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. Y cuando escuches el término commodity, lo hay de varios tipos. Después de la Segunda Guerra Mundial, los commodities, cuando uno decía un commodity, básicamente era relacionado con productos asociados con energía. Entonces, por ejemplo, el commodity por excelencia a nivel internacional, pues era el petróleo, el carbón, que ustedes saben, hasta hace 10, 15 años se ha minimizado el uso del carbón por el impacto ambiental. Entonces, lo que podemos decir primero es eso. Lo segundo es que los commodities, Juan Camilo, son de diferentes tipos. Ya vemos que hay commodities asociados a la energía o energéticos, pero hay commodities también, y tú lo nombraste ahorita, alimenticios, que se negocian en bolsas especializadas. Si tenemos tiempo, hablaremos de la bolsa de Chicago, que de pronto es la que más negocia commodities a futuro de los alimentos. Tú nombraste algunos, ¿recuerdas? ¿Cuáles fueron los que tú me dijiste? El café, El café, el chocolate, el jugo de naranja, la soya. Tal vez son de los que más se negocia y mejor precio tiene, sobre todo en periodos de crisis. Entonces, bueno, ya sabemos que hay alimenticios, ya sabemos que hay de tipo energético, pero también lo hay minerales. Entonces, cuando yo hablo de commodities minerales, pues básicamente lo que estoy diciendo son metales asociados con el oro y el cobre en cabeza de esos dos. Entonces, los commodities, Camilo y niñas, son productos negociados a nivel internacional. Dependiendo de la naturaleza de ellos, sabemos qué tipo de commodity es. Inicialmente, y las primeras que se habló después de la Segunda Guerra Mundial, pues tenían que ver con la energía. Después se hablaron de los alimentos. Inclusive hay commodities asociados a las semillas. Pero hoy en día commodities casi que se generaliza como un producto vendido a futuro. Entonces, cuando les hablen de commodities, puede ser preguntar primero qué tipo de commodity es y si se negocia a futuro o se negocia a valor presente. ¿Quedó claro, joven Juan Camilo? ¿Camilo? sí, señor. Vale. Profe. En esta gráfica, ¿cuáles hay? ¿Cuáles son los que más se han negociado en los últimos 120 años? ¿Cuáles son los que más se negocian? Yo voy chuleando y tú me vas diciendo, oil. Aceite, Casi, tiene que, puede ser con un derivado. Alguien que nos ayude a mí y a Camilo. Échenos la mano porque los dos también solo dando la clase no tenaz. ¿Cuál de las niñas nos ayuda? Cuando yo hago referencia a oil, ¿qué estaré hablando? Como commodity. Petróleo. Petróleo, Lady, gracias. Sí, señora, el oro negro. Geraldine, gracias. Este es el famoso oro negro. Entonces, cuando sepan que les hablan de oro negro, es el commodity petróleo. Entonces, el petróleo, si ustedes se dan cuenta, es uno de los commodities que más se ha negociado en los últimos 120 años en los negocios internacionales, pero que ha tenido unas variaciones de precios tremendos dependiendo de la crisis. Fíjense que aquí, perdóname, yo paso aquí la línea en rojo, ustedes ven que esa es la media de los precios. Y los precios han estado más lejos de la media en la década de los 80 y la década de los 70. Y particularmente, qué curioso, terminando el siglo XX. Pero está hablando en esta gráfica de lo que más se negocia en el largo plazo en materia de negocios internacionales, los commodities. Pero no solamente el petróleo, base metals. ¿Qué será base metals? Camilo, ¿se le mío o pedimos ayuda? ¿Qué hacemos? metales base, profe, Sí, ¿como como cuáles? el cobre, el ¿Y cuál otro? plomo, creo. El que está disparado en este periodo del COVID-19 que se disparó además. ¿El precio de él? El oro, El oro. El oro, exactamente. Y vemos que también hay principalmente productos, y lo hemos visto en este COVID-19, asociados con los alimentos. Todo lo que es alimentos. Fíjense ustedes lo importante que es esto. Digamos que esos tres, si ustedes mismos se dan cuenta, son los tres tipos de productos a manera de commodities que más se han negociado en los últimos 120 años. Camilo, gracias. ok, profe. Tengan muy en cuenta las gráficas que vamos a ver aquí en adelante y ya van a ver por qué. Bueno, sin embargo,
aquí tenemos otra serie para observar qué es lo que se está negociando en realidad. Y hasta hace poco, ¿qué era lo que más se negociaba a nivel mundial? Y vamos a preguntarle a alguien más, alguien que no haya hablado. Diana Carolina, buenas noches. Diana, Diana, ¿me oyes? Caramba, ¿qué pasaría con Diana? Venga, mam. Diana Carolina. Hola, profe. Joven Diana Carolina, yo ya le iba a mandar mensajes. Hola, profe. Le mandé hasta mensaje por chat y ya me estaba preocupando. No, profe, Diana, es que casi no activé el micrófono y se escucha como un poquitico entrecortado. pero yo aquí le estoy escuchando re bien, como un cañón. Hola. Sí. Pero Bueno, cuando tú hablas, a mí se me escucha como entrecortado un poquito. Diana, ¿qué te llama la atención de este gráfico? Date cuenta que este gráfico está entre terminada la Segunda Guerra Mundial, 1950, 5 años después, hasta 1999. Aquí, ¿qué te está mostrando? ¿Por qué es tan importante para nuestra clase de negocios internacionales este gráfico? ¿Por qué crees tú? ¿Qué analizas ahí, Diana Carolina? Profe, qué pena, no te escuché nada, se me entrecortó. A ver, preguntemos. Niñas, Camilo, ¿me están escuchando o no? Sí, profe. Gracias, Hola. Angie, gracias, Juan Camilo. Diana, ¿algo está pasando entonces con tu micrófono o con el sistema de auricular que estés utilizando? Porque estamos conectados y hay que verificar eso. Bueno, Diana. Bueno, mientras que Diana, no, Diana dice, profe, yo mejor me salgo esto, no, estos ruidos así, yo me retiro aquí momentáneamente. Joven Geraldine Mendoza. Geraldine, buenas noches. Buenas noches, profe. Geraldine, ¿me ayudas con ese tema del análisis de este gráfico? Bueno, entonces en esta gráfica nos va a explicar cómo el comercio, de qué forma ha crecido por categorías o por grupos, en, Perfecto. en el cual tenemos manufactura, el segundo productos mineros Sí, eh, señora. y ¿Y qué más? productos agrícolas. ¿Cuál en Donde particular? pues en este Ay, caso, señor, qué pena cortarte, Geraldine. ¿Cuál en particular viene en crecimiento ascendente? Y yo diría que especialmente desde los años 60, mira. ¿Cuál en el de particular? manufactura, El de manufacturas, efectivamente. O sea, lo primero que podemos decir es que los negocios internacionales, hasta hace 20 años, lo estaban valorando las manufacturas, ¿cierto? Y en segundo término, se estaba negociando a nivel internacional, ¿qué? productos mineros. Los productos mineros, ¿no? Que cada vez, pues digamos, caen un poquito con respecto a los tradicionales, porque lo que más se utiliza hoy en día, y hago ese paréntesis, y lo vamos a ver más adelante, es los que tienen que ver con materia prima asociada a la tecnología, que son materiales especiales que se utilizan, por ejemplo, en los celulares, en los televisores. Y fíjate que cada vez cae más, ¿cuál producto? Los productos Agrícolas. agrícolas. Bueno, Geraldine, quédate un momentico, qué pena, y me ayudas a analizar otras cosas. Mira, ahí está. No, impresionante, mire eso. Salen flechas de todos lados, Geraldine. Bueno, Geraldine, ayúdame con este otro, a ver. Pero eso está en francés. Espérate, a ver si profe chicanea un ratico y les dice a ver qué es esa cosa. Dice, disminución en el largo tiempo de los productos primarios en las exportaciones de mercancías en los países en desarrollo entre 1955 y el 2001. ¿Será que ese título está bien? Dice que está en porcentaje, que cada vez más los productos primarios caen en su participación, por lo menos hasta hace 19 años, a nivel del comercio internacional, de los negocios internacionales. Cada vez menos proporción son estos productos primarios. ¿Tú qué crees?
Sí, profe, pues ahí está en porcentaje y se va viendo la caída al transcurso de los años. Exactamente. Y hasta los mismos combustibles, aunque fíjate que los combustibles hasta hace 19 años ya estaban mostrando que más que eso se estaban estabilizando en la cantidad que se estaba consumiendo. Yo espero que estén tomando apuntes de esto que estamos revisando con Geraldine, porque como les digo, así como estamos en la introducción de los negocios internacionales, eso les va a ayudar más adelante para tomar decisiones que yo les voy a pedir en los trabajos. Geraldine, gracias. Gracias, Bueno, una Geraldine. pregunta. Bueno, sí, Lady. Esa caída como tan abrupta, ¿por qué se dio? Esa es una buena pregunta, Lady. Mira, lo que se está viendo es que, de acuerdo a la Organización Mundial del Comercio, que eso es una clase que viene después de esta, curiosamente, de la creación del GATT y la OMC, los intangibles cada vez están tomando mayor proporción a nivel mundial frente al PIB mundial. Es decir, cada vez más las personas se dedican a los servicios que al tema de los productos finales. Uno y dos, tú entenderás que muchas de estas negociaciones se hicieron porque los países no eran autosuficientes, salvo casos como los países del sudeste asiático. Ya esos países del resto del mundo han resuelto su capacidad de producción y han sustituido importaciones con producción propia. Y lo tercero, Lady, de acuerdo a un informe de la Organización Mundial del Comercio, es que muchos de estos productos han sido sustituidos en los últimos 20 años por productos de bajo impacto ambiental. Y cada vez más vamos a ver cómo estos productos van a ser pues sustituidos. De pronto lo más conocido, Lady, y jóvenes, es el caso del carbón, Lady. Si tú revisaras la República Popular China, entre 1979 y más o menos 1999, fue el gran consumidor y comprador de carbón en el mundo y por eso el precio del carbón se pegó una disparada terrible. Sin embargo, ellos se dieron cuenta después del milenio que el daño ambiental de las fábricas que utilizaban precisamente como energía el carbón, pues era impresionante. De hecho, hasta el año pasado la capa de CO2 que se generaba, sobre todo en el norte de China, que llegaba hasta Corea del Sur y Corea del Norte, imagínate, una cosa impresionante, estaba acabando con el medio ambiente. Entonces, muchos de estos productos cada vez tienen menos posibilidad de existir porque la República Popular China no para nadie es un secreto. Lo sé, entonces me escuchan hablar por lo que yo les he dicho que me he dedicado a investigar y gracias a Dios he podido ir y uno va allá a las ciudades, Lady, me consta, no solamente en China, sino en Taiwán, en Corea, en Japón. Uno ve grandes centros de energía, sobre todo eólica, en las costas. También lo que tiene que ver con, tal vez con Taiwán, son los dos países del mundo, diciendo Taiwán tan chiquito. Con la República China, Taiwán son los dos países del mundo que más centros de energía solar generan. Y esto está generando efectivamente que estos productos cada vez tiendan a ser menor parte del PIB mundial. No sé si con eso, Lady, te pude responder. Sí, señor, gracias. Listo, Lady. Bueno, sigamos, Lady, porque esto es una cosa impresionante, esto de los negocios internacionales. Tú misma, Lady. Lady, ¿me escuchas? Sí, señor. Lady, ayúdame con este gráfico, porque hablando de su profesor, no se puede terminar, el profe sí habla, oiga. Ayúdame aquí y resolvemos aquí entre los dos este gráfico, a ver cómo fue la cosa. ¿Te llama la atención este gráfico? Sí, estoy leyendo. Yo te voy a marcar un círculo para darte ahí complementos de datos. Bueno, mira lo que estoy haciendo. Es como por ahí el análisis. A ver. Dice que se genera una fuerte dependencia de las economías abiertas. ¿Y quién Recuerda que, está? sí, perdona que te corté. Lady, ¿recuerdas que decíamos que desde los años 80 el mundo entero y por iniciativa de los Estados Unidos se está dando cuenta que lo mejor era abrir las economías y dejar ese proteccionismo, que inclusive ellos lo tuvieron muchas veces? Sí. Y que efectivamente
pues lo que uno se da cuenta es que el haber abierto el comercio, el haber integrado la Organización Mundial de Comercio y antes el GATT, que es las próximas sesiones que vamos a ver, pero favoreció particularmente unos países que pareciera que están más preparados que el resto del mundo para abrir el comercio mundial. ¿No te llama la atención eso? Mira, entre el 80 y el 2005, el comercio favoreció, bueno, indudablemente a un país y que ha sido el gran ganador de la apertura comercial que propuso los mismos Estados Unidos. ¿Te llama la atención eso? Sí, profe. ¿Y cuál es ese país? China. La República Popular China, ¿no? Aquí hay que hacer una aclaración en materia de negocios internacionales, jóvenes, porque más de una vez vamos a hablar de ese tema. Jóvenes, una cosa es la República Popular China o la China continental, la grande que conocemos. Y otra cosa, cuando yo hablo de la República China, Taiwán, que queda frente al estrecho de Taiwán y es un país, es un pequeño país, tiene 35.000 kilómetros cuadrados más o menos. Entonces hay que hacer siempre esa diferencia. Una cosa es la República Popular China, que es la Gran China, y otra es la República China Taiwán. ¿Sí te quedó claro, Lady? Sí, señor. Y después, ¿quién sigue en la ganancia? Hasta hace 15 años, ¿quién aprovechó esta apertura comercial? Qué curioso, ¿no? Malasia. Malasia, fíjate. Y después, el que hasta hace un año y medio era el país segundo más poblado. Hoy en día es el país más poblado, y no les cuento. Es el país por encima de la República Popular China, muy cerca, pero es el que más población tiene, que es la República de, el tercero, India. la India. Después viene uno, Lady, que se ha dedicado, sobre todo desde los años 80, se dedicó a crear los Silicon Valley de Europa, donde producían las partes de la microelectrónica en Europa, pues, que es Irlanda. Mira, Lady, lo curioso, por eso lo voy a poner aparte, Hong Kong. Lady, ¿tú sabes qué es la relación entre Hong Kong y la República Popular China? ¿O es que Hong Kong es un Eh, país aparte? ¿O qué fue lo que pasó ahí? no, tengo entendido que Hong Kong pues es de China, pero es como un puerto libre que tiene como su propia legislación. Bueno, estuviste cerca. Muy bien, Lady. Pidámosle a alguien que nos dé la mano, ¿vale, Lady? Aquí nos complementa esto. Que por favor, ¿quién nos ayuda a mí y a Lady a ver cómo complementamos ese tema de Hong Kong? ¿Alguien quiere comentar algo que sepa sobre Hong Kong? Bueno, Lady, pues, bueno, que el profe, a ver a qué se le miden eso. Lady, cuando se generaron las tristes y famosas guerras del opio, eso fue terrible porque si tengo tiempo les hablaré de eso profundamente, porque es para mí un episodio triste entre Europa y el Asia. Después uno dice que por qué los chinos son tan desconfiados con Occidente. Pues resulta que a principios del siglo XIX, Lady y jóvenes, los ingleses para someter al pueblo chino, que había estado cerrado durante todos esos años, les dio por venderle opio en los puertos y sí, pues fomentar la drogadicción de sus ciudadanos. Y había cárceles de consumo de opio, etcétera. Y producto de estas guerras iniciales, los ingleses le arrebataron un pedazo rocoso, que eso sí hay que reconocerlo, porque era un pedazo rocoso frente a la costa sur china, que es hoy en día Hong Kong. Los ingleses construyeron ahí su puerto, no solamente para llevar mercancía y traer mercancía de la China, sino para llevar a todo el Asia. Y lograron crear una ciudad occidental de Puerto Libre, como tú lo dijiste, hasta 1997. Eh, el gran líder, después de Mao Zedong, Deng Xiaoping, le exigió a los ingleses un tratado que ellos habían firmado de préstamo de 100 años de esa ciudad. Y los ingleses entregaron oficialmente en septiembre de ese año la ciudad de Hong Kong. Y como tú dijiste,
tiene una administración especial. Sin embargo, desde el año 2014, Lady, desde hace 6 años, se generó un movimiento que se llama el movimiento de los paraguas. Ese movimiento, pues, es difícil creerlo aquí en Occidente, pero esos eran muchachos quinceañeros, 15, 16 años, que hoy en día tienen 20, 21 años, que se estaban dando cuenta que esa promesa que se le hizo al pueblo de Hong Kong de mantener las normas de intercambio libre, de libre movilidad, de libre información, de libre pensamiento, no se estaban cumpliendo en Hong Kong. Y ustedes han visto en las imágenes en televisión en los últimos años por las protestas tan duras que han existido. Y hombre, pues el tema ha pasado por una ley de seguridad, porque la ley de seguridad es una ley muy dura dentro del territorio chino, y en Hong Kong tenían sus propias normas de seguridad o su ley de seguridad propia. Y eso generaba un gran problema. La ciudad de Hong Kong realmente es una ciudad maravillosa. Si algún día, niñas, Camilo, van a ir a China, por lo general los viajes empiezan por Hong Kong allá y uno se antoja de todo. Porque Hong Kong en los negocios internacionales es sui generis. Eh, lo que les voy a decir es tal cual, pero uno llega a Hong Kong y ve un Ferrari y de pronto fue, entre comillas, y les, perdóname la expresión, es un Ferrari chimbo. Porque allá copian hasta el Ferrari y el Lamborghini. Y uno se acerca a puerta y entonces los chinos, que ya muchos de ellos saben hablar español, le dicen, yo voy a tener un gran negocio para ti, pero container, container. Entonces uno va y es un container de sombrillas y uno hace las cuentas y sale baratísima. Y llegan las sombrillas aquí a Buenaventura y el 50% están dañadas. Porque en Hong Kong todos los negocios se hacen, todos los bancos del mundo tienen piso allá, todas las comercializadoras del mundo tienen piso allá. Eso es una maravilla esa ciudad. Pero también hay que saber negociar. Y yo aprovecho para comentarles que aunque no está dentro del contenido que me dieron a mí del programa de ustedes, se los digo ya por experiencia propia, los negocios internacionales deben tener una clase especial de cultura o de negocios multiculturales. Yo esa clase la he dictado en la Cámara de Comercio y en otras partes y funciona muy bien, porque hacer negocios con otras culturas significa conocer la cultura, significa entender la cultura y también hacer respetar muy respetuosamente, y valga la redundancia, la mía. Yo diría que más del 60% de los negocios en el mundo se caen por falta de conocimiento multicultural. Entonces, en la medida en que yo pueda alargar esta clase, les voy a estar hablando de culturas y tener en cuenta algunos tips en materia de negocios internacionales. Pues ese es Hong Kong. Ese Hong Kong tiene su propia moneda, por cierto. Es el dólar de Hong Kong. Bueno, muy bien. Y después sigue, fíjense, el primer país de América Latina, que es Chile. Chile, que en los últimos años pues ha tenido un progreso inmenso. Chile tiene otro elemento muy importante en materia de negocios, jóvenes, es que eh, tal vez es el país del mundo, primero, que tiene más tratados de acuerdos internacionales. Eso lo vamos a ver en otra clase, porque esto es introductorio. Y lo segundo es que Chile, en el caso del sudeste asiático, es el que más tiene representaciones comerciales. De hecho, tengo que confesar que alguna vez en una época en mi vida, en algún estudio que tuve que hacer, me valí de los informes de alguna de estas oficinas, porque ellos manejan una información muy científica y muy al día. La oficina comercial, las oficinas comerciales en el sudeste asiático. Después no estamos tan mal, sigue Colombia. Podemos hasta hace 15 años, fíjense ustedes, nos favoreció la apertura comercial de los 80, con el proceso del presidente Gaviria y la constituyente del 91. Colombia institucionalizó el intento de apertura que ya el presidente Virgilio Barco, que fue presidente entre el 86 y 90, había intentado generar en el país. Fíjense, superábamos a México, Ecuador, Brasil, etc. Lady, gracias. Bueno, profe. Hay que ir a Hong Kong y me avisa antes y nos manda aquí folleto aquí. Muchachos, fíjense, la clase de negocios del profe Ojeda y me fue chévere. Bueno, Lady, sigamos. Pero fíjense el gráfico que les voy a mostrar ahora, jóvenes. Para nadie es un secreto que las multinacionales americanas, pues, a ver, ¿qué les digo yo? Google, Yahoo, Facebook, hombre, manejan el mundo. Tal vez en su equivalente, los únicos que medio le pelean un poco el target mundial es
Alibaba en la República Popular China, que ya les hablaré de esa empresa. Últimamente, pues, está de moda es TikTok. Pero el resto, las multinacionales americanas han manejado la tendencia de lo que es el consumo en los negocios internacionales. O sea, ¿qué quieren los clientes a nivel internacional? Pues yo les traje un mostrario, un gráfico que me parece súper interesante. Espero que estén tomando apuntes de lo que es, a lo que ha sido la tendencia a nivel internacional en los últimos 100 años, por marcas, por productos. Y bueno, a ver, analicemos esta gráfica que está como chévere con alguien aquí. A ver, Angie Natalia Reina. Angie, ¿me escuchas? Sí, profe, sí, señor. Angie, ¿te llama la Sí, atención ese gráfico que trajimos o no? listo, bebé. Sí, señor. Angie, Tiene hartos temas. pero a ver, tratemos como de dilucidar porque aquí lo que yo quiero es darle señales de para dónde van los negocios y de dónde vienen. Angie, ¿de qué se trata este gráfico? ¿Qué ves tú ahí? Pensemos por acá, Miranda. Que son, bueno, de los 100 años, el top 10 de las compañías de los 100 años de América. Eh, sí, exactamente, entre 1917 y el 2007. Pero date cuenta una cosa, Angie, jóvenes. El hecho de que haya productos asociados con marcas no solamente me muestra a mí cuál ha sido la preferencia de los negocios internacionales en materia de marcas, sino de productos, con el mostrario de lo que nos muestran las empresas americanas. Y si quieres, empezamos por terminar la Primera Guerra Mundial. ¿Qué marcas y qué productos eran los que consumían más los americanos y parte de los europeos? Porque hay que decir que eh, tanto en América Latina, sobra decirlo, como en Europa, eh, hasta la entrada de China, nosotros éramos hiperconsumidores y lo seguimos siendo de los productos americanos. ¿Qué ves tú ahí? Em, Principalmente el tema de autos. Miremos a ver, por ejemplo, dice, esta es una empresa que ya no existe, que es la USS, Ese no la, es la, el de... Ah, no, mentiras, ese no es el color. Es el estilo. ¿y te suena esa palabra en inglés, steel? No, profe. El acero, todo lo que es el acero. ¿Por qué? Mm, Porque en esa época, Angie y jóvenes, se estaban construyendo muchas ciudades en el mundo occidental, muchas, muchas. Y aunque hoy en día el acero sigue siendo importante, sobre todo implementos de herramientas de trabajo y implementos de la cocina, sobre todo. Digamos que no sea importante hoy en día, pero ha sido ya menos, porque hay materiales mucho más resistentes y más livianos. A ver, ¿qué otro? ¿Qué otros productos se consumían muchísimo en esa época? Telecom. Exactamente, todo lo que tenía que ver. ¿Por qué? Porque en Europa y en Estados Unidos se estaban creando los primeros postes de telecomunicaciones a través de cable. Oh, wow, este sí es conocidísimo. Standard Oil. Petróleo y gas. Exactamente, todo lo que tiene que ver con petróleo y gas. Estábamos también en el despegue, la familia Rockefeller, que creó ese centro en Nueva York tan inmenso, que en los años 80 lo compraron los japoneses y que se dedicaron al transporte del petróleo y se volvieron mega multimillonarios. Muy bien, Angie. ¿Qué más ves por ahí? A ver, espérate, te muestro otro que me llama la atención Comida. muchísimo. No, espérate y Ah, verás. ok. Mira este que me apareció por acá que me llamó muchísimo la atención, que fue uno de los super negocios de hace 100 años. ¿Sí lo viste el último que te chuleé? Sí, señor, pero no sé qué es Ruber. El caucho. El caucho. Mm, Imagínate. Si ustedes han leído La Marquesa Yolombó o han escuchado de que la primera ciudad que creció en el mundo de Sudamérica y fue la gran metrópoli fue Manaos, fue asociado a la gran bonanza por el caucho. Firestone asociado con Ford, que eran grandes amigos los dos, se dedicaron a la producción masiva de llantas. El señor no daba abastos a producir llantas en el mundo y la materia prima era precisamente el caucho. Y una cosa adicional, Angie, el caucho
se asoció muchísimo con las partes de los carros. Por ejemplo, la suspensión, los topes de la suspensión de los carros, lo primero que se le metió para que uno no sintiera tan duro ese golpe de andar así fue el caucho. Entonces yo diría que fue uno de los oro negros escondidos del principio de hace 100 años. Ahora, si me decías que alimentos, ¿no? A ver, busquemos alimentos. Debe ser... Sí, señor, los naranjas. Exactamente. Sí, señora. Las primeras multinacionales, no se te olvide, Angie, y jóvenes, que la invención y la patente de cornflakes surgió en los Estados Unidos. ¿Qué otra cosa ves por ahí de hace 100 años? ¿Chemicals es químicos? No. Sí, señora. ¿Sí? Todo lo que era químicos, porque en esa época se utilizaba mucha materia prima, sin tener en cuenta efectivamente lo que era el medio ambiente como lo tenemos hoy en día. No, eso no, eso es nuevo, eso es efectivamente. Pero fíjate una cosa, Angie, una familia que fue, si no la más rica, una de las más ricas en Estados Unidos casi durante 100 años, la familia DuPont. Esta familia fue tan rica, Angie, que si ustedes van a Cuba, ellos compraron terrenos inmensos que uno pasa y como pues allá todo es como tan descuidado a veces y uno le perteneció a la familia DuPont, imagínate. Esta gente tuvo el dinero del mundo por cuenta de los químicos. Mira, todo eso, el manejo del plástico, de sus utensilios, de todos los derivados, todo era DuPont. Todo era marca DuPont. Si ustedes saben con sus abuelos y sus papás, les dicen que aquí llegaba casi todo marca DuPont. Muy bien, Angie. ¿Alguna otra cosa que te llame la atención de hace 100 años? El de International Harvester, no sé cómo se diga, de equipo saludable, equipo de salud. Sí, señora. ¿Dónde está? ¿En qué número está? Ah, aquí está. Sí. Perfecto. Sí, señora. Eso es... No, pero a ver, eso es maquinaria pesada, Angie. Sí, heavy. Sí, eso es maquinaria pesada. También tiene una Perfecto. explicación, Angie. Estamos en plena época de la industrialización en Estados Unidos y en Europa. O sea, las grandes industrias se construyeron hasta los años 70, 80 en Europa. Porque los años 80 hasta hoy en día, la industria pesada se ha construido en China y en los países del sudeste asiático y la India. Entonces es bueno decirlo también. Muy bien, Angie. Angie, te lo envié en los años 60, ¿qué pasó con el comercio y los negocios internacionales? ¿Hacia dónde apuntó gran parte? Interesantísimo. ¿Hacia dónde apuntó la plata? Bueno, empecemos por mira. ¿Te llama la atención eso? ¿Qué ¿Sí? industria es ¿Película? esa? Sí, señora, todo lo que tiene que ver con la parte lúdica. Eastman Kodak, Eastman y Kodak, porque eran dos genios, crearon la película. Las películas del cine mudo eran de Kodak, de ese material. Fue tan importante esta industria, jóvenes, fue tan importante Kodak, que si algún día van a Hollywood, el teatro donde se hacía la presentación de los Oscars se llama el Teatro Kodak. Porque esta industria alimentó de materia prima, pues qué más que todas las cintas, a la época de oro del cine americano, que le dio tanto poder y tanto auge en los años 20 y 30. ¿Qué más, Angie? ¿Qué más ves por ahí? A ver, yo te ayudo. La tecnología de IBM. Sí, señora, todo lo que tiene que ver efectivamente con tecnología, aunque indudablemente, fíjate que a diferencia de hace 3 años y lo que estamos viviendo hoy en día, sí es importante IBM porque además generó y patentó inventos como la máquina sumadora. Esas IBM, eso cuando ustedes van a un pueblo viejito y ven una sumadora con la que contaban la plata, eso es IBM. Y las primeras calculadoras fueron IBM. Y por contarles algo, cuando la República Popular China se adentra en el tema de software y hardware, Lenovo le compra una, un brazo de IBM que se dedica a la producción de computadores y con eso Lenovo se convierte en la potencia mundial que es hoy en día. Pues IBM patentó todo lo asociado con lo que iniciaba con la microelectrónica y la lógica matemática, por decirlo de esa manera. ¿Algo más, Angie, que veas por ahí así como especial? Mira, te Ahora muestro uno sí que el me de llama. agua. ¿Cuál?
Ahora sí el de autos de General Motors. GM, sí, GM, eso es el gran monstruo. Surge también en los años 20, junto con los hermanos Chevrolet, fueron la base de la industria americana de los autos. Y indudablemente en los años 60, antes de la crisis del petróleo, uno veía los supercarros grandísimos y Estados Unidos en los años 60, Angie, se convirtió en el productor y consumidor número 1 de autos en el mundo. ¿Cuál más te llama la atención? Mira, te voy a chulear uno porque es que me llama muchísimo la atención. ¿Sí lo ves? Retail. En retail, ¿cierto? ¿Y qué marca ves ahí? Sears Roebuck. Sears. Sears Roebuck. Angie, niñas y Camilo, Sears fue el primer gran almacén, por decirlo algo así, por pisos, por departamentos que hubo en Colombia. Y donde existe hoy en día Falabella, hay en la calle 53, arriba de la 30, que ustedes llaman galerías, eso era de Sears. Y eso era el super sitio. Y a nivel mundial, tal vez fue de las primeras marcas que compitieron con las europeas, que ustedes ya conocen. Por ejemplo, aquí tuvimos una del retail. De hecho, las dos grandes torres que inicialmente se construyeron en Estados Unidos fueron las torres Sears, aparte del Empire State. Por departamentos, por áreas, Sears fue la multinacional mundial. Después tuvo que retirarse por temas, yo creo, más por, por no querer cambiar el modelo de negocio que por otra cosa. A ver, ¿qué otra cosa? Angie ya me ha hablado a mí de películas, que también hay una marca que es Polaroid. A ver, ¿qué me llama a mí también la atención? Fíjate que siguió el tema de las telecomunicaciones. Y Angie, tú misma, yo creo que es que esto sí está muy fácil. Hoy en día, ¿dónde están las cadenas de valor, los negocios internacionales asociados a qué? A la tecnología. No hay nada que hacer, ¿cierto, Angie? Definitivamente, jóvenes, si ustedes se dan cuenta, la tecnología es la que está jalonando los negocios internacionales, por acción, por omisión, por cadenas de valor. Piensen en esto ustedes. Creo que yo les dije la semana pasada que hace 10 días, según la revista Forbes, el hombre más rico del mundo pasó a ser Jeff Bezos. Y más que sea un dato por sacar pecho, por decirlo así, alguien me dice Jeff Bezos, el CEO y el dueño de qué marca, de una de las que está ahí, De Amazon, profe. de Amazon, ¿cierto? ¿Quién me ayudó ahí? Lady, gracias. Efectivamente, de Amazon. ¿Por qué, Lady? Porque por el tema de la pandemia, Amazon le ha sacado provecho, como decir aquí, Rappi. Son empresas que se han dado cuenta que las transacciones de los negocios internacionales definitivamente necesitan, así sea por ventas de retail, hoy en día el operador logístico. Entonces, la tecnología sí a todas las cadenas de valor, pero lo encabeza Amazon por ser la empresa que une la tecnología con las cadenas logísticas del retail. Ahí están los negocios. Yo quería que llegáramos ahí, jóvenes, no solamente quisiéramos el recorrido de todo lo que vamos a ver en clase además, sino porque entiendan que los negocios internacionales, si a ustedes les gusta este tema que es tan apasionante, cualquier negocio, cualquier idea de emprendimiento, si lo quieren ver funcionando en el largo plazo, ojalá tenga que ver con no solamente la tecnología, con estas marcas que ya son marcas mega globales, sino con las cadenas de valor asociadas a. Porque es fácil de entender, por ejemplo, que aquí está, si ya se dan cuenta, ustedes ya detectan aquí el resto de marcas, pues yo veo aquí Apple, Microsoft, Facebook, por supuesto, etcétera. Pero démonos cuenta también que aparece una muy interesante, que pues yo creo que no hay que explicar por qué va a ser así, ¿no? Que es asociado con la industria médica, o sea, las cadenas de valor. Si ustedes, por ejemplo, tienen idea, bueno, creo que tuvimos un pequeño, ya me están escuchando porque creo que tuve un pequeño corte. Sí, ¿Me están profe, ahora escuchando? sí. Sí, bueno, Ahora sí. gracias Angie Lady, gracias. Entonces aquí aparece Johnson y Johnson.
me da dolor reconocerlo porque pues, para quienes somos humanistas o nos gusta la humanidad, pues nos duele mucho, pero el negocio va a ser también quién se va a ganar y por qué el tema de las vacunas del COVID. Y todo asociado a una serie de cadenas de valor que tienen que ver con el materiales, por ejemplo, para la bioseguridad, para los medicamentos asociados para evitar el COVID, etcétera. Es otro gran sector que indudablemente a nivel mundial va a jalar los negocios internacionales, aparte de las tech, va a ser el de la salud a nivel mundial. Si ustedes se dan cuenta, los últimos celulares, los últimos Samsung, Huawei, bueno, aquí no llega Oppo, Xiaomi, Samsung, todos los gadgets que traen, muchos de los gadgets que tienen que ver con la salud. Entonces, que yo le tomo el pulso, que yo le digo cómo tiene su temperatura, que yo le digo, ese va a ser un super sector. Entonces tenemos tech, tenemos salud, vamos a ver esta naranja que es. Por supuesto que también el tema asociado con los conglomerados. Uy, jóvenes, esto sí que es importante. Em, yo creo que todos sabemos que a partir de la próxima semana, un conglomerado chino nos va a construir finalmente un sueño de hace casi 80 años ya, que es el tema del metro en Bogotá. Pues yo quiero comentarles algo. Si ustedes van a China, conglomerados hay, pero cuando yo hablo de conglomerados, son empresas, escúchame bien lo que les voy a decir, son empresas que mínimo en su capital tienen 5.000 millones de dólares como capital. Yo tuve la suerte, jóvenes, de estar eso fue más o menos, a ver cuándo fue, creo que fue en 2006, 2007. Yo trabajaba para un empresarial de la Cámara de Comercio y tuve la suerte de dirigir el primer curso asociado a los negocios con China. La verdad que yo aprendí muchísimo porque pues el tema de China era un tema como que 3 o 4 personas lo manejaban y porque habían ido y eso en esa época pues hace 15, 16 años pues era algo extraordinario. Y montamos el curso, el seminario, y me acuerdo que eran 37 empresarios los que se apuntaron desde la Cámara de Comercio y dimos el seminario. El cuento viene a que en esa época ProExport decidió hacer la primera rueda de negocios Colombia-China. Y yo me acuerdo que eso nos mandaron una lista de 26 empresarios chinos. Entonces yo me puse a mirar, claro, los empresarios chinos, y yo me puse a ver las cuentas de las empresas. Ya eran conglomerados, fíjense ustedes, hace 14 años. Y lo mismo, el que menos tenía capital era una empresa que tenía algo así como 5.200 millones de dólares en plata. Entonces, estamos en el mundo de los conglomerados. Entonces, les estoy dando pistas de hacia dónde van los negocios internacionales. 1, los tech. 2, la salud. 3, todo negocio que abastezca, que alimente, que se relacione con conglomerados. Bueno, ¿qué otra cosa estamos viendo acá? Indudablemente que todavía, digo todavía porque según previsiones de las Naciones Unidas, se espera que al 2030 pues sea estas empresas asociadas con el impacto ambiental pues cada vez disminuyan más sus negocios, pero siguen siendo muy importantes, que son commodities de derivados del petróleo particularmente, pero cada vez ustedes ven que los automóviles y todas las marcas sacan híbridos o están sacando ya carros con energía alternativa. Y por último, y yo creo que ahí sí nos vamos a demorar viendo estos negocios y estas empresas, y creo que lo estamos viendo en el COVID-19, el sector de las finanzas y los seguros. Yo creo que nos hemos dado cuenta con este COVID que aquí las empresas se han quebrado, se han endurecido, han perdido trabajos, pero las empresas de seguros y de financieras y bancarias, ellos siguen ahí precisamente porque tienen el capital, a pesar de la crisis. Bueno, jóvenes, creo que hicimos un barrido muy importante con el tema de los negocios internacionales. Y vamos a dejar ahí, jóvenes. Nos pasó el tiempo rápido, francamente. Yo les voy a pedir un favor. Para la clase de mañana, por favor, échenle un repaso a los apuntes o a la grabación que les dejé yo más tarde de la clase, porque lo vamos a necesitar para mañana. Ya hicimos el recorrido, ya vamos a pasar esta primera fase de conocimiento, que es la sesión número 2. La 1 fue la presentación de la clase.
Y mañana vamos a hacer seguramente un trabajo sobre lo que vimos hoy en clase y lo que hemos venido trabajando y que nos da un escenario, un contexto introductorio de cómo están y para dónde apuntan los negocios internacionales y por qué. Y por qué además, porque esto ha sido un recorrido histórico como lo vimos hoy en clase. No sé si Camilo o las niñas tienen alguna pregunta. Bueno, bueno, jóvenes, entonces, si Dios quiere, vamos a dejar hoy ahí. Nos vemos mañana en clase. Por favor, echen una leída, una repasada a lo que vimos hoy. Lady Catherine, Lady, te escucho. Sí, profe, yo quería comentar lo del trabajo que presentamos para el sábado. Es que Sí, a nosotros también nos sucedió que el curso, bueno, está en la plataforma de la universidad, pero tiene una clave para poder entrar al curso y realmente creo que la clave nunca se dijo en clase. Entonces, con mi grupo, pues que fui con Adelina Ibáñez, nosotros mandamos el trabajo también por el correo institucional. pero ¿cómo así no? La plataforma no reconoce porque, pues, Lady, te voy a decir por qué te pregunto eso, porque yo tengo varios cursos y es el único curso que me ha pasado eso. O sea, todos los cursos, Es que el pues, no, profe Sí, no sí profe, a está reconocen mí el ese me curso, pasó problema. pero igual. pide una Pero, clave. espérate, Juan Camilo, escuchamos a Lady. ¿Cómo, Ya. Lady? El curso sí está en la plataforma, pero pide una clave para ingresar. Mm, A bueno, déjame nosotros yo. nos pasó igual. Sí, yo les voy a pedir un favor, qué pena. Cuando vayan a decirme algo, eso, levántenme la mano porque es que me da pena cortar a sus compañeros así. Lady, voy a revisar. Voy a revisar. Bueno, voy a revisar porque, como les digo, tengo varios cursos y es con el único curso que ha pasado eso. Entonces tengo que ver por qué. Pues la plataforma básicamente lo que reconoce son los nombres que estén inscritos en la misma. Les voy a revisar a ver qué es lo que pasa. ¿Vale, Lady? Voy a escuchar al Bueno, resto, profe. compañeros de ustedes. Angie Natalia, tú también levantaste la mano, qué pena. Dime, por favor. Sí, profe, era para apoyar a Lady porque también nos pasó lo mismo. ¿Qué Pide les pasó? como A ver, un cuéntame. código de matrícula. Entonces Sí. no nos podíamos automatricular sin esa clave. Entonces mi grupo también lo envió por correo electrónico. Grave, grave. Déjenme un momentico, yo tengo que revisar eso porque como les dije, yo en eso tengo que preguntar inclusive a ver qué es lo que está pasando y de acuerdo a eso, pues tomar alguna decisión. Angie, si fue algo que pasó para todo el grupo, pues miramos a ver qué decisión tomamos. Pero les pregunto, ¿a todas las personas del grupo les pasó? No, porque yo vi que hay personas que estuvieron en el trabajo. Profe, a mí también me pasó lo mismo y por eso, o sea, ese mismo sábado en la mañana. Y pues como el profesor nos ha dicho que por correo no se podía enviar trabajo. Bueno, déjenme yo reviso. Yo prometo que voy a revisar, pero voy a preguntar, Luisa, ¿a ti te pasó lo mismo, Luis o Stephanie? ¿O tú lo subiste a la plataforma? No, señores, que yo estoy con Natalia y nos pasó lo mismo en el grupo. O sea, que ustedes me enviaron el trabajo por el correo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, Lady, ¿cómo te fue a ti? Lady Catherine. Sí, señor. Como le dije, profe, también me pasó pues eso, entonces lo envié también por correo ¿Y con quién lo hiciste? con Adelina Ibáñez. Ya. Juan Camilo, ¿tú lo hiciste solo o lo hiciste con alguien más? Profe, yo lo hice solo y pues yo no lo envié, profe, pues porque como el profesor nos dijo que por correo no. Y yo ahí mismo le envié el correo y pues el profesor hay como que un mensaje automático que se envía de que pues que muy pronto responderá el correo, pero pues no, sin ninguna respuesta concreta. Ingrid Amaris, ¿cómo te fue a ti? Igual, profe, yo lo hice con Luisa y Natalia. Ya, ¿y qué pasó? Igualmente nos pedía la clave. Ya. Geraldine, ¿a ti cómo te fue? La misma situación de mis demás compañeros, profe, pedía una clave de matriculación y nosotros también te lo enviamos por correo.
Vale. Diana Carolina, ¿me escuchas? Diana. Hola, profe. Sí, Diana, señor. ¿cómo te fue a ti con lo del trabajo? Igual, profe, lo hicimos y ya intentamos pues para subirlo a la plataforma, pero no pedía la clave de acceso para poder pues matricularse a la asignatura. Bueno, siendo un caso de curso, pues eso sí, en eso yo no voy a ser cerrado a la banda. Yo pensé que solamente era el caso de Juan Camilo y Juan Camilo tal vez no se le respondió porque yo les dije a ustedes, como él bien me recordó, y entenderán por qué, que eso es tema de manejo de grupo, que si no era por la plataforma, pues no, pero si a todos les pasó, vamos a hacer lo siguiente. Primero yo voy a revisar para ver qué fue lo que pasó. ¿Alguna explicación habrá? O habilitaremos nuevamente la plataforma. Si es eso, es decir, si hay que habilitar nuevamente la plataforma, lo que hacemos es que la habilito para 2 trabajos. Como ese ya lo hicieron, entonces les dejo un término de tiempo cortico para que lo suban nuevamente a la plataforma, esta vez solamente por la plataforma. Es decir, el que yo pedí hace 8 días, lo suban por la plataforma. Que ya les dije, yo por el correo no reviso esos trabajos, entendiendo que a todo el mundo le pasó. Y lo otro, al revisarlo, miramos a ver, porque vamos a hacer un workshop basado en el contexto y lo que vamos a ver la próxima clase de mañana, otro trabajo asociado, por supuesto, a los negocios internacionales. Entonces yo mañana les tengo esa razón, yo tengo que revisar y mirar exactamente qué está pasando. Pero ya, vuelvo y les repito, si es el caso, yo vuelvo y habilito la plataforma y lo dejo para que lo suban. Pues no sé, como ya está hecho entre sábado y viernes, cosa que yo les avisaría mañana en clase. Y el otro ya miramos si les damos tiempo suficiente para entregar el próximo workshop. ¿Quedó claro, jóvenes? Juan Camilo, ¿quedó claro? Sí, profe, muchas gracias. No, señor. Lady, Angie, Diana, Geraldine, Ingrid, Lady, Luisa, ¿quedó claro? Todo Sí, claro, profe, profe, sí, señor. gracias. Vale, vale, listo. Sí, profe, Sí, gracias. señor. No, porque en ese caso, pues imagínense, es un tema de grupo, pues ahí no nos vamos a cerrar la banda ni más faltaba. Entonces mañana yo les traigo el camino que vamos a seguir y yo espero que descansen. Eh, Como su profe, me iré a tomar un vaso con agua. Espero que revisen la clase porque pues, vimos datos que me parecen muy relevantes, muy interesantes para lo que vamos a ver el resto de clase en el semestre. Yo espero que descansen y si Dios quiere nos vemos mañana, Camilo y niñas. Gracias, profe, Listo, que profe, descanse. gracias. Bueno, voy a hacer lo posible, Lady, Chao, Angie, profe. Camilo. Bueno, Angie, Geraldine, cuídate. Muy bien. Gracias, profe. No, Adeline, descansa y nos vemos mañana.